Hola, ¿cómo andan tanto tiempo? Hace un rato ya que no hacía ningún tipo de observación o clase, eh, pero bueno, distintas actividades hicieron que no lo pudiera hacer. Vuelvo hoy con un artículo que voy a dejar debajo en la descripción para que ustedes puedan acceder a él. Es un artículo que está de libre acceso en la revista Pediatrics, que es una de las mejores revistas del mundo de la pediatría. Y trata un tema que por suerte en el sur del mundo por ahora tenemos un descanso, que es la más pediátrica de las enfermedades, que es la bronquiolitis aguda. Em, Traigo este artículo por algo interesante, que es tratar de redimensionar una de las conductas que muchas veces los pediatras tenemos muy arraigadas en nuestra práctica clínica, que es el tomar decisiones según aquella, digamos, deriva de la medicina osleriana, digamos, de hace siglo y medio, que hablaba de lo que era la evolución natural de la enfermedad. Y en particular, esto que llamamos bronquiolitis, van a ver en mi canal, hay muchos artículos, es el tema que más me fascina, porque no solo es muy frecuente, muy prevalente, hay una enorme carga de enfermedad, tanto de morbo y mortalidad, en todo el mundo es la enfermedad que nos vuelve locos, pero hay muchas cosas arraigadas en la práctica clínica que está bueno que se estudien, se redimensionen, y el punto que trata este artículo, escrito por los colegas estadounidenses Alan Schroeder, el grupo de Eric Kuhn, son grupos, el grupo este, tanto el primer autor como el señor, son dos colegas de Estados Unidos muy sólidos que han trabajado mucho lo que es sobreuso, toma de decisiones médicas en la parte de hospitalización con niños con bronquiolitis. Y bueno, tomaron en este caso, las bases de datos de dos estudios clínicos controlados que se habían hecho, multicéntricos, prospectivos para niños con menos de 2 años con bronquiolitis aguda, que fueron hospitalizados. Y lo que quisieron ir a hacer es ver si el hecho de considerar qué día de enfermedades del primer síntoma que tuvo, ya sea tos, rinorrea o dificultad respiratoria, puede predecir al momento de la admisión cuál va a ser su derrotero clínico. Para los que no hagan pediatría, deben saber que muchas veces los pediatras hacemos recomendaciones y tomamos conductas clínicas en lo que es esto de la evolución natural. Es esperable, por ejemplo, una vez empiecen los síntomas, por lo general algo altos, como ser lo que les dije, rinorrea, tos, un poco de conjuntivitis, todo el cortejo viral, digamos, del síndrome viral que eh, se adelanta por lo general a aquellos niños que desarrollan enfermedad baja, respiratoria baja y desarrollan síntomas bajos, trabajo respiratorio de distinto grado. Em, por lo general consideramos que lo peor de la bronquiolitis está entre el segundo o tercer día desde que comenzaron los síntomas. Eso es lo que repetimos y lo que enseñamos. Pues bien, estos investigadores lo que hicieron es, bueno, vamos a ver, hacer foco en los niños con bronquiolitis que terminaron internados y veamos si evaluar de estos niños enrolados en un ensayo clínico controlado en condiciones como de laboratorio clínico, evaluaron qué días fueron internados en ese grueso de pacientes y cuál fue la evolución. Quiere decir, cuál fue el derrotero clínico o la evolución natural de esos pacientes. Y si nosotros podríamos, tomando este estudio, predecir cuál es la evolución, o sea, empezaron a analizar, según las distintas variables, si, por ejemplo, uno podía relacionar o correlacionar el día de ingreso, el día desde que comenzó los días, al momento del ingreso, y si eso se correlacionaba con la estadia hospitalaria, la necesidad de intubación o presión positiva, por ende el ingreso a CTI y también la estadía hospitalaria final. Buena pregunta clínica, astuto trabajo de tratar de ir a ver eso, una historia clínica, qué era lo que encontraban en este corte de pacientes. Y les voy a mostrar las tablas. Como siempre, las tablas son el corazón de la, voy a compartir pantalla, el corazón de cualquier estudio. A ver si nosotros podemos jugar un poco con bronquiolitis, hacer de Nostradamus, que es el que está en la forma. Podemos predecir según el día de enfermedad que se hospitaliza al niño, cómo le va a ir ese niño. Ejemplo práctico, si uno dice, si uno se aferra a lo clásico, diría, bueno, niño con segundo, tercer día desde que comenzó los síntomas y tiene dificultad respiratoria, bueno, estamos en lo peor de la enfermedad. En cambio, el que ya pasó capaz que 4 o 5 días, ya el acné se dio y entonces uno esperaría o predeciría, proyectaría que ese niño no va a tener complicaciones como
por ejemplo, la necesidad de ingresar a una UCI. Primer tabla del trabajo, vemos la distribución de los días de enfermedad al momento de la admisión hospitalaria de este grupo de niños, de este grupo de pacientes. Eran como algo así como 700 pacientes. Léanlo, les voy a dejar el link abajo como les dije. Bueno, miren, la mayoría de los pacientes internados estaban ahí, en ese grueso, ¿no? Se habían internado al segundo, a cuarto día, quinto día, ahí está la mayor parte de los pacientes, como se ven en la gráfica. Recuerden que estos son solo los niños que terminaron hospitalizados. Quiere decir, estamos sin ver todo el resto de niños que ven los pediatras afuera del hospital, que son la mayoría, quizás el 90% de los niños con bronquiolitis en una epidemia los tratan afuera Bueno, el grueso de los niños habían sido internados entre el segundo y el quinto día de enfermedad. Pero veamos qué les pasó. A ver si uno puede ver qué les pasó a esos niños agrupando según el día, desde el comienzo de la enfermedad, y correlacionarlo con, por ejemplo, la estadía hospitalaria, que fue la variable inicial. ¿Cuántos días va a terminar internado? Y en la figura se encuentra que de estos distintos histogramas, uno puede ver, y ahora les voy a mostrar los datos en el análisis multivariado que se había hecho en el estudio, de que es difícil que pueda saber si un niño, una vez que pasaron 4 o 5 días y desde que comenzó la enfermedad, puede predecir. De hecho, ustedes ven, no hay prácticamente diferencias estadísticas tampoco en lo que es la estadía hospitalaria. Quiere decir, no se puede predecir fácilmente si un niño ingresa al cuarto o quinto día, como ahí se ve en la gráfica de los 4 o 5 días. La estadía hospitalaria no difiere de aquellos que fueron ingresados al primer día. Y más importante aún, que lo muestra esta tabla, sobre ajustes de algunas asociaciones entre los días de enfermedad y los resultados de los desenlaces clínicos más relevantes, como son es length of stay, o sea, la estadía hospitalaria, con sus intervalos de confianza, la presión positiva, sea invasiva o no invasiva, ¿sí? O la duración total de la tos. Ni siquiera uno predecir cuántos días va a estar tosiendo. Y en realidad, lo que encuentra este estudio repito, Alan Schroeder, Eric Kuhn, Laurent Destino, etcétera, es que no hay asociación o no encontraron asociación entre el día de comienzo de la enfermedad al momento del ingreso y desenlaces clínicos de hospitalizaciones. Y recomiendan algo que en realidad es lo que a mí, por eso es lo que me gustó, porque derriba algunas de las prácticas arraigadas, que es tomar decisiones clínicas según el día de enfermedad de niños con bronquiolitis. Entonces nosotros los clínicos deberíamos ser cautos cuando hacemos estas decisiones y ser un poco Nostradamus, decir, mire señor, señora, su hijo, no, ya pasamos el tercer, cuarto día, estamos hospitalizados, no creemos que le vaya a pasar nada y de hecho puedo decir, bueno, se va a ir en 2, 3 días más porque el acné pasó. No señor, de ninguna manera. En realidad, por lo que muestra este estudio, que es un análisis secundario de 2 estudios clínicos controlados importantes de Estados Unidos, es que no encontramos o no tenemos forma de asociar el día de admisión desde el momento de la admisión correlacionado de la evolución de la enfermedad según el día que comenzó, el cortejo respiratorio y los desenlaces clínicos. O sea que pediatras, este estudio, por más de que hay que confirmarlo como siempre hemos dicho, en principio pone en entredicho que nosotros, a partir de una variable única como es el día de enfermedad, podamos hacer con seguridad decisiones anticipatorias clínicas. O sea que tenemos que ser muy cautos, no jugar a ser Nostradamus, porque seguramente con bronquiolitis, como con muchas enfermedades nos equivoquemos. Y aquellos niños que nosotros pensamos que ya pasaron bastantes días de comenzó la enfermedad y pensaríamos que eh, pasó lo peor de la enfermedad, quizás no sea así y lo peor de la enfermedad esté por venir. Por ende, individualizar, tratar de no sacar reglas generales a partir de lo que vemos cuando un paciente dado en el próximo invierno o aún todavía en el hospital tenemos niños con bronquiolitis y ser mucho más cautos y nunca jugar a ser Nostradamus, o sea, alguien que juegue a predecir el futuro. Es algo interesante, podría dar para otra charla otro día de cómo nos gusta a los médicos predecir las cosas que sucederán. Y diré
que somos bastante malos los médicos prediciendo las cosas que van a pasar con nuestros pacientes. La dejo por acá, les dejo, como dije, el link para que lean el artículo de Schroeder, reflexionemos, léanlo, es súper interesante, es un artículo como para discutir con los residentes de pediatría, para tratar de dimensionar lo que enseñamos. Y bueno, les pido que se suscriban al canal, pongan la campanita ahí abajo, así yo puedo seguir haciendo este tipo de videos. Será hasta la próxima. Nos vemos.